Este día jueves 6 de octubre estoy muy agradecido con Dios. Muy agradecido porque vamos a estudiar su palabra y esto siempre es una delicia. Pero también muy agradecido porque este día Dios me ha permitido llegar a un nuevo año de vida. He terminado ya un ciclo, de 365 días y comienzo un nuevo ciclo este día por la gracia de Dios. Ya hemos cumplido un año más, pero que nos acerca más y más a la segunda venida de Jesús. Así que estoy muy contento, muy agradecido por esta bendición que Dios me ha dado de poder celebrar mi cumpleaños en este día, pero también de hacerlo en compañía de Él y en compañía de todos ustedes que están siempre pendientes de estas transmisiones, de estas lecciones y que nos permiten aprender un poco más de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre la primera promesa evangélica, así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Señor. Bondadoso Padre, gracias porque cuando nosotros, la humanidad, se rebeló contra ti en nuestros primeros padres, Adán y Eva, tú no nos abandonaste, tú no nos dejaste solos. Tú, oh Dios eterno, tomaste la iniciativa para salvar nuestras vidas. Por eso aquí estamos ante ti, oh Dios, pidiendo sabiduría para estudiar la lección de hoy en el nombre de Jesús. Amén. En este día vamos a hablar un poco acerca sobre esa primera promesa evangélica que encontramos en Génesis capítulo 3, porque ese es nuestro tema de esta semana, ¿verdad? Esta semana estuvimos estudiando muerte en un mundo pecaminoso y ya descubrimos cómo Satanás introdujo esa mentira de forma directa y alevosa. No moriréis. Ya vimos que esa mentira se ha repetido a lo largo de la historia de maneras hasta científicas, según las personas que ahora están en ese quehacer tratando de encontrar a las personas postmateriales. No, pero la Biblia es clara respecto a lo que sucede cuando morimos, pero también es clara sobre cómo Dios, cómo el Señor se va a encargar de revertir ese problema en el que nos metimos, en el que la humanidad se metió. ¿Y cómo lo hace Dios? Bueno, vamos a leer este pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 15 en adelante. Sin olvidar que cuando el hombre pecó, quien tomó la iniciativa fue Dios. Eso ya lo vimos el día de ayer. Dios se acerca a la humanidad y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Claro, ¿quién tomó la iniciativa? Dios tomó la iniciativa. ¿Y para qué llegó Dios? ¿Para condenar a Adán y Eva? No, no llegó para condenarlo. Llegó para ofrecerle salvación. Lamentablemente Adán y Eva no corrieron a encontrarse con Dios esperando recibir de Él su ayuda. No, ellos se escondieron. Pero aún así Dios dice, yo quiero salvarlos, pero ustedes tienen que creer. Y miren qué maravilloso comienza Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Ahora, ustedes siguen leyendo y se dan cuenta que aparecen los dolores para la mujer, el trabajo para el hombre, el trabajo arduo e infructífero. Quiero decir, trabajo siempre había en el Edén, antes del pecado. Pero me refiero a un trabajo que ahora le iba a costar mucho más al hombre para poder lograr tener sustento. Y hablamos sobre también la sentencia de muerte. El texto que sigue habla de eso. Cuando dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Todo esto nos habla sobre las consecuencias del pecado, que ya comenzamos a ver ayer, pero nos habla también de cómo la gracia de Dios se manifiesta hacia los pecadores. Sinceramente, ¿qué merecían Adán y Eva? Y también podríamos hacer esa pregunta, ¿qué merecía Lucifer en el cielo cuando se rebeló? Lo que merecían era la muerte, destrucción. Dios en su infinita sabiduría ha dado tiempo para que el mal dé su fruto, y hemos visto que es un fruto amargo, un fruto doloroso, un fruto de destrucción y vacío. Pero necesitamos nosotros comprender que el único que puede solucionar eso es Dios mismo. Ahora en Génesis 3:15 se nos asegura que aunque nosotros nos rebelamos contra Dios, Dios no nos abandona. Y hace algo maravilloso.
por su gracia, implementa en el corazón de los seres humanos repulsión al pecado. ¿Se imaginan si los seres humanos no tuviéramos esa aversión hacia el mal? Y la tenemos para poder contrarrestar. El Señor fue maravilloso porque Él pone esa aversión para contrarrestar nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es una acción de su gracia. Los teólogos llaman a esto gracia preventiva, si no estoy mal. Ahí me pueden corregir en los comentarios, yo no tengo ningún problema con eso. Pero si no recuerdo mal, es como la gracia preventiva. Gracia preventiva que recibe todo ser humano que viene a esta tierra porque Dios es misericordioso. Y esa gracia preventiva, en la medida que nosotros la escuchamos, que en la medida en que permitimos que Dios pueda obrar en nuestro corazón, que es lo que Pablo va a llamar en Romanos 1, si no estoy mal, la conciencia de la humanidad, esa gracia preventiva hace, si le prestamos atención, que respondamos a la gracia transformadora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta enemistad no solo refleja el conflicto cósmico, sino que refleja la batalla personal que debemos librar todos los días, aquellos que queremos hacer lo que Dios manda, y también los que no, pero los que no generalmente se venden hacia el enemigo, aunque todos estamos en esa condición cuando no estamos con Cristo. Pablo dice que antes éramos vendidos al pecado. Ahora, lo que resulta más interesante en este texto es que inmediatamente Dios hace algo, después de hacerles la promesa. En el verso 20 y 21, Dios hace algo. Dice, a su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Y vean lo que dice el verso 21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo las túnicas? Dios. ¿Quién vistió a Adán y Eva? Dios. Notan, esto es impresionante porque se refiere a la acción de Dios, pero esta acción de Dios implica que Dios está mostrándoles de manera objetiva cómo va a ser posible la promesa de Génesis 3:15. Así que allí, en estos versículos, encontramos la enseñanza, una enseñanza profunda, la enseñanza de que Dios asume el pago por nuestra rebelión. Y voy a decirlo, por la rebelión del universo. Él asume el pago. Él no es un Dios. Dios no es un Dios que está en el cielo, en su trono. He visto sketches y vídeos de parodia sobre Dios en esto, que dicen, bueno, Dios está ahí viendo cómo sus muñequitos están trabajando y hace cosas para que ellos no les vaya tan bien o les vaya mejor y haya pleito entre ellos. No, ese no es Dios, ese es el Dios que Satanás ha calumniado, ¿no? Satanás ha inventado todas esas calumnias sobre Dios. Sigue chismeando, algo que ya hemos destacado antes. Satanás ha inventado todas esas calumnias, pero el Dios que nosotros amamos, que está descrito en la Biblia, que está representado en la Biblia, que está revelado, por usar la mejor palabra, en la Biblia, es un Dios que dice, hijos, yo pagaré, yo asumiré el costo. Sé que a ustedes les ha costado mucho, pero yo lo voy a entregar todo para revertir el problema del pecado. Él nunca quiso que existiera el mal, pero Él va a solucionar el problema. ¡Qué maravilloso es Dios! Él no decretó el pecado, pero Él va a arreglar el problema que el pecado introdujo en el mundo. Así de bondadoso y maravilloso nuestro Dios. Así que hermanos, hermanas, cuando nosotros vemos lo que Jesús hizo, de hecho, si ustedes van a 2 Corintios 5:21 Hechos, y Hebreos 9:28, claramente ahí se muestra la comprensión apostólica que tenían de este texto de Génesis capítulo 3, verso 15. Allí a Adán y Eva se les mostró que Cristo asumiría el costo por el pecado. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo en la cruz del Calvario. Muriendo en esa cruz que debía ser mi cruz y que debía ser tu cruz. Y ahí, en la cruz del Calvario, Jesús pagó la deuda del pecado, que es la muerte, para que nosotros, aunque morimos aquí,
tengamos esperanza, la esperanza de la vida eterna. Qué maravilloso es esto. El problema es que a veces nosotros hemos olvidado cuán maravilloso es esto, ¿saben? Vean lo que dice Historia de la Redención. Es un libro recomendado para leer. Dice ese libro: cuando Adán, de acuerdo a las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, Dios les mostró cómo, ahí en Génesis 3:21. Fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para entregar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Al contemplar a la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba, y que moriría como sacrificio en favor de la humanidad. Nosotros a veces olvidamos cuán grande es ese sacrificio que Jesús hizo en nuestro favor. Pero hoy le invito a meditar en esto. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera venido acá? ¿Qué pasaría si Dios no hubiera vestido a Adán y Eva? ¿Y qué pasaría si Jesús no nos vistiera a nosotros con su justicia? Seríamos finalmente aniquilados. Pero por la gracia de Dios tenemos esperanza. La esperanza de que el Evangelio revelado en el Edén, el Evangelio eterno, es la gran promesa de Dios de volvernos al hogar. Y Dios nos está esperando. La pregunta aquí es: ¿quieres estar con Jesús por la eternidad? Hoy hay que entregarle el corazón. Y vamos a orar para poder entregarle nuestro corazón al Señor. Querido Padre, gracias te damos por la esperanza que tenemos. No es lo que Satanás ha dicho, que una vez se muere, si uno es bueno se va al cielo, o si uno es malo se va al infierno, o si es medianamente bueno puede pagar en algún lugar como el purgatorio. No, la esperanza es mucho más sencilla que eso. Es creer en Jesús para que Él nos devuelva la vida cuando vuelva por segunda vez. Por favor, ayúdanos a aferrarnos a la promesa de la resurrección que tenemos asegurada en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a caminar contigo. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.